Bueno, todavía hemos quedado en la última clase respecto a lo que son algún tipo de operaciones y manejo de sistemas discretos, ¿no? Entonces habíamos visto que, bueno, aquí lo importante es que un sistema discreto puede ser visto como la sumatoria, no se olviden de, bueno, un valor de amplitud y los desplazamientos del sistema como tal, ¿no? Es decir, a través pues la secuencia de números puede verse como una sumatoria de impulsos. Obviamente cada impulso va a tener su amplitud, ¿no? Habíamos visto, bueno, un ejercicio que les había dejado pendiente en donde teníamos que hacer algunas operaciones. Las operaciones van a ser muy similares en tiempo continuo. Por ejemplo, digamos la primera operación que es desplazamiento. Entonces, si yo tengo una señal x de n, como en este caso podemos encontrar la misma función pero desplazada, ¿no? Entonces yo podría desplazar ya sea en atrás o sea en adelanto, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en esta señal que estaba aquí, nosotros podemos hacer que se desplace, ¿no? Ya sea en atrás o sea en adelanto. Funciona igual que los sistemas en tiempo discreto, que los señales en tiempo discreto, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, que este sea un x de n-2, le estoy haciendo un atraso, ¿no? Esto suele ser muy normal, más que los sistemas en adelanto y los sistemas en atraso. Porque los sistemas en atraso quiere decir que aparecen luego. Eso, de una forma interpretativa, tiene mucho sentido. Los sistemas en adelanto no tienen mucho sentido, porque no puedo hacer que algo aparezca antes, si estoy en tiempo presente. ¿Sí? Entonces, esa sería la idea, ¿no? Ahora, hemos visto aquí que yo podría, por ejemplo, bueno, igual que en tiempo continuo, tendría mi señal. Sí, bueno, quiero ponerle que empiece acá para poder graficar. Digamos que empieza aquí, empieza en 0, el x de menos 2, ¿no? Porque igual yo sé que se va a desplazar hacia del lado derecho. Sería 0, bueno, 1, 2. No se olviden que la diferencia entre 1 y 2 es la misma distancia, ¿no? El mismo tiempo. Obviamente está en función de n, pero no se olviden que trabajamos con tiempos de muestreo, ¿no? 4, 5, bueno, 6. Entonces, básicamente lo que debemos hacer es que la señal empiece en 1. Sí, si buscamos de ahí la señal empieza en 1, se desplazaría. Ahora empezaría en 3. Entonces sería aquí 1. Como está desplazado dos valores, empezaría en 3. Con valor de 1. Luego vendría el valor de 2. Asumiendo que sea 1, 2, ¿no? Decimos que acá es 3. Y los dos valores hacia acá. Simplemente lo que vemos es que la señal se desplazó, en este caso desde 1 hacia 3, ¿no? Aquí están los -2 desplazamientos. ¿Sí? Es decir, bueno, esto la señal está en atraso, no se olviden, ¿no? Esto suele ser muy común, que la señal esté en atraso. Sí, es lo más normal que las señales estén en atraso, ¿no? Porque normalmente yo aplico una señal a veces yo que sé, quiero enviar información. Suele ser, darse el caso de que pasaron dos tiempos de muestreo para que la señal aparezca por algún tipo de retardo propio del sistema electrónico. ¿Sí? Esa sería la idea, ¿no? Ya, ahora, yo podría también esta forma escribirle, no se olviden, ¿no? Yo podría escribirle, es decir, yo de pronto podría hacer que x de n sea 1 delta n menos 1 o 2 delta de n menos 2. Yo podría hacer de forma analítico, de forma gráfica, básicamente da lo mismo, ¿no? Sí. Ahora, de pronto puede ser complicado, por ejemplo, cuando existe esto del tiempo, es decir, yo podría cambiar la escala de tiempo. Normalmente ocurre esto, ¿no? No se olviden algo que es interesante aquí, es que el n siempre debe ser entero. Es decir, yo, por ejemplo, no podría hacer una división de tiempo de un medio, porque no puedo interpretar n sobre 2. Si no puedo interpretar un n si el n vale 1, que sea un medio. Entonces los n deben ser enteros. Entonces normalmente lo que va a pasar es lo siguiente. Entonces imaginemos la misma señal. Lo voy a poner acá. Para ver cómo trabajamos cuando el tiempo, cuando yo modifico el tiempo, ¿no? Si de alguna forma se podría modificar. Pero esto desde el punto de vista práctico podría suceder.
Por ejemplo, vamos a ver cómo podría ser esto, ¿no? Pues voy a hacer el x de, vamos a ponerle acá, vamos a hacer el x de 2n, ¿no? X de 2n. Este de 2n significa que la señal que está en la parte izquierda, voy a tomar sus valores pasando 2n, es decir, el n va a seguir valiendo 1, 2, 3, 4. Pero si se fijan, si el n varía, por ejemplo, para n igual a 1, voy a tomar el x de 2, para n igual a 2 del x de 4, para el n igual a 3 del x de 6. Entonces voy a ir tomando cada 2 de la señal de la izquierda. Y eso va a ser de pronto, puede pasar en un sistema real, perdón, una señal real, siempre y cuando, por ejemplo, yo pierdo información. ¿Cuál sería la idea? Por ejemplo, el n no va a cambiar en esto otro porque va a seguir siendo 1, 2, 3, 4, ¿no? Vamos a ir graficando la señal de la siguiente manera. Imagínense que la señal va a ir tomando cada 2 valores de tiempo, ¿no? 3 y 4, ¿no? Vamos a ir tomando los valores. Pues fijarse bien, yo tengo que ir variando el n acá, ¿no? Entonces digo el n para 0, para 1, y sucesivamente, ¿no? 2, 3, 4, etc. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy tomando los valores de n. Entonces, por ejemplo, el n, es que el n vale 0, el x de 2n también vale 0. Y en x de 0, entonces también valdría 0. Entonces aquí vale 0, ¿no? Para el 0. Ahora, es que me voy al 1, entonces x de 1, el n le pongo 1, y eso sería x de 2. Busco aquí el x de 2, ¿cuál sería? Este es de x de 0, este de x de 1 y este x de 2. Entonces ahí sería 2. Pero aquí en cambio sería n igual a 1. Voy a poner aquí 1, 2 y 3. Se graficaría este, ¿no? Es decir, voy tomando la señal cada 2 muestras, se podría decir. Luego voy para n igual a 2. Para n igual a 2, aquí sería 4. Me voy a x4, que vendría a ser el valor de 3. Y me quedaría el valor de 3, pero aquí en n igual a 2, ¿no? Este sería el valor de 2. Este sería el valor de 3. Bueno, y posteriormente, por ejemplo, para n igual a 3, sería 6, pero x de 6 acá no hay, x de 6 aquí vale 0. 5, 6. A partir de eso el valor se vuelve 0. Es decir, de alguna forma lo que estoy haciendo es tomando la señal de la izquierda cada 2 valores. En este caso puede tomar cada 3, cada 4, cada lo que sea, ¿no? Y eso es interesante por lo siguiente. Imaginémonos que tuviera una señal, y esto podría pasar, nos voy a explicar más o menos qué podría pasar. Digamos que tengo una señal que tiene algún tipo de información ya, y voy a dibujarme yo que sé la señal, voy a hacer la señal seno, ¿ya? Yo eventualmente podría tener una señal que a lo mejor se parezca a algo así. Yo voy a hacer una señal, sino que va variando de esta forma. Pues, y así sucesivamente, ¿no? Entonces sería de valor de 0, de menos 1, de menos 2, de menos 3, ¿no? Bueno, acá sería 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente, ¿no? Imaginemos que tengo una señal de esa forma, que igual puede ser periódica y puede ser definida desde menos infinito a infinito, ¿no? Y digamos que esta sea x de n. Y yo voy a hacer la misma señal, pero voy a tomar los datos. Voy a hacer que la señal sea x de 2n, es decir, aquí voy a hacer que sea x de 2n. A tomar los datos cada 2n, cada 2 valores de n. Entonces yo tengo la señal a la izquierda. Por ejemplo, digamos que no, va a empezar igual en 0. Ya va a empezar que aquí sea 0. Sería 1, 3, 2, menos 3. No voy a tomar, bueno, cualquier valor. Por ejemplo, bueno, aquí sería el 0. En x de 0 tendría el mismo valor. Sí, pero en x de 1 ya, por ejemplo, aquí tomo el x de 0. Luego vamos a ir para atrás, ¿no? Este x de 0 es el x de 0 acá. El x de 1 no le tomo porque este sería el x de 2. Entonces me iría directamente al 2. Entonces aquí en 1 tendría que ser 2.
Y voy tomando saltándome 2. Luego aquí sería para el número 2 sería el 4, entonces vendría a ser este. Pero en 2 acá no, aquí sería n igual a 2. Acá sería n igual a 4. Es el que le voy graficando acá. Y así sucesivamente. Bueno, el 6 aquí digamos que, bueno, en este caso digamos que 0 para adelante y 0 para atrás. ¿Bien? Entonces me quedaría de esa forma. Ahora si voy para atrás, igual voy tomando en el 0. El menos 1 vendría a ser acá el menos 2. Vendría a ser el valor de 2. Y luego el menos 3 vendría a ser el menos 6, pero aquí menos 6 no hay. Ya se vuelve 0, ¿no? Pues como ustedes ven, lo que acabo de hacer es tomar valores cada 2n, es decir, cada 2 valores de la primera señal. Es decir, la primera sería como la señal original, y esta sería la señal en la que estoy tomando esta información. Entonces eso resulta ser medio complicado, porque si ustedes ven al pasar de aquí a acá, yo estoy perdiendo información, porque la señal de la izquierda ya no se parece a la señal de la derecha, y siendo que la señal 1 es la original. En cambio, en la señal 2 estoy tomando cada 2 valores, es decir, cada 2 secuencias. ¿Sí? Eso podría pasar si, por ejemplo, el sistema no está coordinado. Eso a veces cuando uno va a hacer programación de microcontroladores, y a veces toman, eh, para poder hacer una comunicación entre dos dispositivos o para que se entiendan, yo debo hacer que trabajen a la misma velocidad. Y eso quiere decir que yo mando información de un lado hacia el otro. Pues imaginemos que en su computadora ustedes ponen USB y quieren mandar información de un lado hacia el otro. Ustedes le ponen control C, control V. Pero ¿qué pasaría que esos dos dispositivos no trabajen a la misma velocidad? Si no trabajan a la misma velocidad, no se puede enviar información. O si se enviara información de alguna forma, se podría perder. Acá pasa algo similar. Si de pronto ustedes, por mala suerte, programaron mal y mandan información de un lado al otro, en el momento que no trabajan a la misma velocidad, es muy probable que les llegue una cierta información. Pero como ven aquí, la información de la señal 2 ya no es parecida a la información de la señal 1. Eso normalmente puede pasar porque no está sincronizado, como en este caso. El uno está trabajando a una velocidad n y el otro está tomando cada 2n, saltándose una información o un dato o una secuencia de un número, ¿no? Eso de pronto podría ser. Por eso realmente esto no suele ser medio normal, estos desplazamientos en tiempo, pero desde el punto de vista de análisis sí se suele hacer, ¿no? Entonces, para que vean la diferencia entre el uno y el otro. Sí, ahora, no van a encontrar, no se puede hacer, como les decía, fraccionales, si yo no puedo tener un n dividido para 3, que en n1 ya me quedaría un tercio y acá un tercio no tengo, porque los n deben ser enteros, si no se puede reconstruir a la inversa, y pasar de aquí a acá ya no se podría. ¿Por qué? Porque aquí tengo esta información y acá para reconstruir esto ya no se podría. Por eso hay que tener bastante cuidado cuando se transmite cierta información, ¿no? Bueno, eso desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista de señales, sí se podría hacer esto de tomar cada cierto tiempo, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico no se puede, es decir, no, ustedes no van a poder comunicar dos dispositivos si no trabajan a la misma velocidad. Eso sirve para intercambio de información de USB o conectar, por ejemplo, un computador con otro computador en los sistemas en red, por ejemplo. En un laboratorio de computación, las computadoras se conectan a los routadores y eso, y para poder mandar internet, tiene que estar de una forma sincronizada en velocidad para envío de información. Eso para nosotros, o sea, nosotros no le vemos porque eso ya es propia configuración de los sistemas, ¿sí? Entonces, suele pasar esto, ¿no? Desde el punto de vista práctico. Pero bueno, desde el punto de vista de análisis sí se podría hacer para un análisis, ¿no? Ahora, algo interesante también es esto de qué pasa con la transposición, que es con el menos, ¿no? Entonces vamos a hacerle, no sé por qué me suelen confundirse en esta parte, porque se puede hacer de dos maneras. Imaginemos que tengo esta señal y me piden calcular, esto sería x de n, ¿no? Me piden calcular x de, creo que es menos de n más 2. Buen día, bro. Este sería el x de n. Y me decían que era va a ser x menos n más 2, ¿no? Vamos a hacer el x de menos n más 2. Aquí se puede hacer de dos maneras, ¿no? Pueden hacer primero el transpositor o primero pueden hacer el desplazamiento. Realmente da lo mismo. Vamos a hacerle primero el transpositor.
No, primero hagamos el desplazamiento y luego el transpositor, porque este es más sencillo de ver. El otro de pronto puede resultar un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, al final es lo mismo. Entonces, lo ponemos ahí. Vamos a hacerle primero el x n más 2, ¿no? Vamos a hacer el x de n más 2. Como sé que eso es, bueno, aquí no se olviden el del 0. Como eso sé que está, como es más 2, yo sé que se va a hacer un desplazamiento en adelanto. Entonces vamos a ver hacia acá, ¿no? Entonces voy a ponerle el 0 aquí. Pues se ve el 0, aquí sería el 1, bueno, el 2, 3, el 4, el 5, y menos 1. 1, 0, 3, 4 y 5. 4, bueno, el 4 y 5, ¿no? Entonces vamos haciéndole, como ese está el más, ese le podemos poner acá qué tipo de señales, podemos confundir, sería el x de n, estoy haciendo el n más 2, ¿no? Luego le hago el transpositor, sería de n más 2. Es igual que en tiempo continuo. Entonces, el n que tengo acá a la izquierda, obviamente está adelantado 2. Entonces pasa por el 0 y pasa por el 1, el menos 1. Entonces en menos 1, bueno, hacer 1, 2 y 3, ¿no? En menos 1 sería 1, en 0 sería 2, en 1 sería 3 y en 2 sería 3. Ese sería el x de n más 2, no es la misma señal, pero está en adelanto. ¿Sí? Esto es una señal, si es que bueno, se pudiese poner en adelanto algo, ¿no? Estaría en adelanto. Ahora, voy a hacer el transpositor. No se olvide, para hacer el transpositor, lo único que hay que hacer es, imaginaros que le pongo sobre este eje y le hago rotar 180 grados. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, voy a poner acá, vamos a hacerle 180 grados, ¿no? Entonces lo pongo aquí y el 11 sería el pilar. Pondríamos esto. Como ya iría girado hacia el otro sentido, debería quedar, bueno, podría hacerle, damos el 0 por esto. El 0 ahí. Dos y tres, ¿no? Ahí dependiendo cómo se. Pues veamos. Entonces, si le hago girar en ese sentido, el que esté en 0 se va a quedar en 0, es decir, ese no cambiaría. Este vale, vamos subiendo 1, 2 y 3. Entonces, el primero se queda en el mismo puesto, está en 0, ¿no? Tiene una amplitud de 2. En cambio, el que esté en menos 1 se va a 1. Y los otros que están en 1 y 2 se irían a menos 1 y a menos 2. Entonces, pero con valor de 3, ¿no? En amplitud. Me quedaría de esta forma. Ese sería el x de menos n más 2. ¿Sí? Pues como ven, de esa forma no resulta tan complicado. Primero le hago el desplazamiento y luego le hago la rotación. Entonces, de esa forma no resulta ser tan complicado. Pero podría hacerle también en el otro sentido. Es decir, primero podría hacerle la transposición y luego podría hacer el desplazamiento. Entonces vamos a hacer de esa manera, ¿no? Y obviamente he visto que se equivocan ahí. Solo hay que tomar la consideración y ya se puede resolver de esa manera, ¿no? Con la misma señal. Vamos a hacer en cambio ahora al revés. Primero voy a hacer la transposición y luego voy a hacer el desplazamiento. Que sería básicamente la misma idea, ¿no? Entonces, bueno, cambiémosle. Vamos a hacer el x de menos n, ¿no? Veamos si va a hacer sentido. Y nos rotaría hacia el otro sentido. Entonces, ¿cómo nos quedaría el x de? Vamos a ponerle por acá. Vamos a ponerle solo por gráfica, ¿no? Sería el 0, menos 1, menos 2,
menos 3, menos 4. Y este es el x de menos n. De menos n, ¿no? Toma el mismo valor. A ver, sería, voy a hacerle rotarnos sobre el eje que vendría a ser aquí. Y en este caso, voy a dejar el eje que no está el eje. Siempre se hace respecto al 0, ¿no? Entonces ahí le voy a rotar. Entonces sobre este voy a hacerle rotar los 180 grados, ¿no? Y es que le podía hacer rotar ahí. Entonces el que esté en 1 se vuelve menos 1, el que esté en 2 menos 2 y así, ¿no? Entonces yo le pongo a este lado el 1, 1, 2 y 3. El 1 en menos 1, menos 3, el menos 3 y el menos 4, el 4 y menos 4, ¿no? Con la amplitud de 3, 3, 2, 1. Ese sería el x de menos n, ¿no? Entonces vamos a ver, ahora el sistema está en nuestro transpositor, ¿sí? Es decir, es como que le cambiara el eje, como que ahora lo positivo estuviera a la izquierda y lo negativo estaría a la derecha. Entonces, si yo a este de aquí digo, bueno, voy a hacerle x de menos n más 2. El momento que ustedes le cambian le hacen el transpositor, es como que el eje cambiara de valor, es decir, ahora lo de adelanto estén atrás y los de atrás estén adelanto. Funciona en sentido opuesto, ¿sí? Es decir, si yo tuviera menos 2, en este caso, bueno, en este caso como está más 2, sería como estar en atrás, es decir, aparecería posteriormente. Sí, es porque esté el signo menos de aquí. Normalmente el más 2 es en adelanto, pero el momento que hicieron primero el menos n, ahora es como que se cambiara todo. Es decir, en vez de que esté en atraso, perdón, en vez de que esté adelanto, va a estar en atraso. Esto para graficarles sería la misma señal que tenemos ahí. El momento que se hace el transpositor, es como que los ejes cambiaran, ¿no? Y como que la parte lo que es desplazamiento de en adelanto y en atraso cambia, por el hecho de que estoy cambiando el eje, ¿no? Entonces, oye, bueno, ahí para dos movimientos, ¿no? Se movería dos valores, ¿no? Estoy aquí en 0. No estoy en 0, se va a mover hasta 1, ¿no? 0 y 1. Sería 1, sería menos 1, menos 2, menos 3. Quedaría de esta forma, ¿no? Entonces, el x de menos n, si no se olviden, el más 2 normalmente significa que está en adelanto. Pero el momento que yo primero hice menos n, ahora se cambian los papeles. Lo que esté en adelanto se vuelven atrás y lo que esté en atrás se vuelven adelanto. En este caso sería como que estuviera en atrás, como que va a aparecer luego. Pues todo se desplaza a dos valores. En este caso, como está menos 1, se desplaza dos valores hacia adelante y me quedaría en 1, ¿no? Aquí, bueno, 1, 2 y 3. Sería 1. 1 sería 1, ¿no? Luego viene 2 sería 2. Luego viene en menos 1 vendría a ser en 3. Y el 2 también vendría a ser el valor de 3, ¿no? Pues si ven, esa es la idea. Entonces, cuando yo hago el cambio del signo en el eje, lo que esté en atraso se vuelve en adelanto y lo que esté en adelanto se vuelve en atrás. Simplemente cambia eso, ¿no? Como les digo, es más fácil a veces primero hacer los desplazamientos y luego el transpositor, porque resulta un poquito más sencillo, ¿no? Pero todo va a depender cuál es. Y pues sí debe dar lo mismo, ¿no? Si ven ahí, da lo mismo. Entonces no importa la operación como le hagan. Si primero el desplazamiento, luego el transpositor, o primero el transpositor, luego el desplazamiento. Básicamente da lo mismo, ¿no? Entonces todas las operaciones, bueno, igual multiplicaciones, lo que sea, multiplicaciones o sumas van a ser n a n, ¿no? De pronto ves lo complicado es en el tiempo, pero todo va a depender cada cuántas muestras vaya a tomar, ¿no? Entonces sería el x de menos n más 2. Pues como vemos, podemos cambiar de eje. Y esto del transpositor también hay que tener bastante cuidado porque normalmente esto no suele ser práctico desde el punto de vista real, ¿no? O aplicativo. Desde el punto de vista de análisis sí, pero desde el punto de vista real no podemos hacer cambio de tiempo. Es decir, si yo pusiera un transpositor, estoy diciendo que puedo regresar hacia el pasado.
bueno, no se puede, ¿no? Pero desde el punto de vista de análisis suele ser muy útil, en este caso, para hacer la convolución, ¿no? Eso sería cuatro conceptos de señales, de señales, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son ya una nueva parte de este, soy un subcapítulo, que son los sistemas discretos. Hasta ahora solo hemos estudiado lo que son las señales discretas, ¿no? Que bueno, normalmente aquí en vez de señales se les llama secuencias. Tenían la secuencia paso, la secuencia impulso, tenían operaciones, ¿no? Aquí está es una secuencia de números, teníamos las funciones, teníamos el tiempo de muestreo, y al final las señales se parecen mucho a las continuas, simplemente que ahora se pueden describir como una sumatoria de constantes multiplicada por impulsos, ¿no? Impulsos desplazados de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, de esa forma funcionarían estos sistemas. Ahora, perdón, estas señales. En cuanto a los sistemas discretos, primero podemos definir, no se olviden que un sistema puede ser cualquier cosa física. O sea, es un sistema normalmente es el modelo matemático de un proceso físico. Proceso físico. Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos algún tipo de diseño, debemos saber cómo se comporta un proceso físico. Para esto podemos sacar un modelo matemático, ¿no? Sea en continuo o sea en discreto. Si yo podría tener un modelo en tiempo continuo, porque los sistemas son normalmente en tiempo continuo, pero si yo quisiera, por ejemplo, hacer un control para manejar algo, o de pronto quisiera hacer un análisis de algún tipo de señal que sea de tipo discreta, debería tener modelos discretos, o que un proceso se vuelva de alguna forma discreto, ¿no? Porque normalmente nosotros trabajamos con computador. El momento que le metimos el computador, todo pasó al mundo discreto. Ahora, mientras ustedes vayan estudiando esto de más adelante, normalmente ustedes va a ser muy, no sería la palabra, para ustedes va a ser muy transparente, es decir, pareciera que siempre trabajarán en continuo. Si ustedes, conforme vayan estudiando la siguiente asignatura, ustedes van a notar que todo el mundo les va a decir que está en tiempo continuo. Así trabajen con un computador. Pero desde el punto de vista real no es así. Están trabajando con un sistema discreto. Pero resulta ser que a veces se toma valores tan rápido que para el sistema que está en tiempo discreto se comporta como tiempo continuo. ¿Por qué? Porque estoy tomando de alguna forma ese tiempo de muestreo o esos n, los espacios entre cada n son muy cortitos. Obviamente n vale 1, 2, 3, 4, pues ya he dicho que eso viene de un muestreo. Si algún computador, algún sistema está tomando datos. Si yo tomo datos muy rápido, el tiempo discreto, el sistema discreto se ve como un sistema continuo. Entonces, muchas cosas pareciera que trabajáramos con sistemas continuos, pero no siempre es así. Entonces, de pronto más adelante, cuando que hacer una aplicación en un computador, en un microprocesador, tienen que tomar en cuenta el sistema discreto. Entonces, ahí no nos podemos quitar eso, ¿no? Eh, ¿Cuál es la idea de esto? Que este modelo matemático relaciona una entrada. Esa entrada también le suelen llamar excitación, ¿no? Normalmente puede ser una señal pulso, una señal paso, ¿no? Con una entrada, perdón, con una salida. La salida se le suele llamar respuesta. Salida, perdón, salida, se suele llamar respuesta. Entonces, este modelo matemático que representa un proceso físico relaciona una entrada con una salida. Eso desde el punto de vista, se podría decir, de pronto, nosotros de este modelo, bueno, aquí realmente no está tan completo porque muchos procesos físicos pueden tener muchas entradas y pueden tener muchas salidas, ¿sí? Entonces, todo va a depender del proceso. Para procesos de pronto los más simples, sí puedo tener una entrada y una salida. Simple desde el punto de vista del número de entradas y número de salidas, pero no siempre es así, ¿no? Ahora, si yo tengo un sistema, vamos a ponerlo de forma general, ¿no? Un sistema va a ser un modelo matemático que represente un proceso físico, ¿no? En un sistema ustedes van a tener, bueno, el sistema aquí, van a tener algo que ingrese, que puede ser una entrada o muchas entradas, y puede ser una salida o muchas salidas.
De forma inicial podemos decir que es una entrada que relaciona una entrada con una salida. Y esa entrada, para nuestro caso, ya no es una señal continua, sino ahora le decíamos que era una secuencia. Y más que todo una secuencia de números, ¿no? Y acá también de salida voy a tener una secuencia. Entonces yo tengo una entrada, una secuencia de entrada y una secuencia de salida. Normalmente, bueno, y el de aquí se le llamaría sistema, ¿no? Normalmente ustedes le han visto con la letra H. ¿Sí? Normalmente. Pero bueno, puede tomar cualquier nombre, ¿no? H, G, suelen ser los más normales. De forma general le llaman con la letra H, ¿no? Este sistema eh, yo puedo darle una entrada y puedo tener una salida. Habíamos indicado que para procesos continuos, en el caso del tiempo, decíamos, bueno, ¿qué pasaría si a este sistema le pongo una entrada delta? En este caso le voy a poner una entrada de impulso. Sí, en este caso un impulso discreto. Es decir, yo tengo una señal delta de n, ¿no? Si yo obtengo esto y pasa a través del sistema, yo puedo obtener una señal, una salida que le llamamos HDN. Ya la habíamos definido. En el tiempo continuo decíamos que era HDT. Es decir, solo para una señal delta, para una señal impulso, para una secuencia impulso, al pasar por el sistema, se le conoce a la salida como HDN. Sí, como HDN. Pero, si ahora es una entrada arbitraria, ¿no es cierto? Es una entrada arbitraria de X de N, que puede tener cualquier forma, un seno, un coseno, una rampa, una paso, lo que ustedes quieran, un montón de impulsos. Ahí la salida se le va a conocer como Y de N. Solo para la secuencia de entrada delta de n, su salida es h de n. Pero para una secuencia x de n cualquiera, su salida es y de n. ¿Sí? Ahora, esto estamos viendo una entrada y una salida, pero pueden ser muchas entradas, muchas salidas, ¿no? Ahora, desde el punto de vista práctico, les voy a explicar algo. Normalmente, vamos a imaginarnos algo así. Esto es de forma general, ¿no? Pero esto podría ser un poco más específico. Imaginemos que yo tengo un sistema. Vamos a imaginarnos que ese sistema es un avión, ¿ya? Usted se fija en un avión, realmente es un sistema continuo porque el avión se mueve en el tiempo continuamente. Si le manda de aquí bueno, otro país, o sea, se va a mover continuamente. Va a moverse, va a desplazarse en distancia continua. No se desplaza en distancia discreta. Es decir, se mueve, o sea, se mueve centímetro, milímetro a milímetro hasta llegar a su lugar de destino, ¿no? Entonces un avión puede desplazarse. Si este avión se desplaza, este sistema es continuo. Pero ¿qué resulta ser? Que este avión, por ejemplo, maneja variables. ¿Qué tipo de variables? Digamos que los ángulos por ejemplo, si el avión puede rotar en su propio eje, puede rotar, pues normalmente hay tres rotaciones, no bueno explicar tanto, pero normalmente suelen ser tres rotaciones las que maneja un avión. Y bueno, cualquier sistema que vuela, normalmente los drones y eso. Un avión normalmente puede mover la cabeza, podría moverse las alas o podría hacer algún tipo de movimiento rotacional, se llama laveo, cabeceo, guiñado. Bueno, pero así se llama, ¿no? Entonces podría moverse eventualmente. Los aviones comerciales va a ser muy raro que hagan movimientos bruscos porque no está hecho para eso. Pero en aviones, por ejemplo, de algún tipo de maniobras de los militares se han visto que van rotando, van girando, tienen un montón de movimientos. Eso porque están diseñados para eso, pero los aviones comerciales no. ¿Qué más puede hacer un avión? Un avión también podría variar su velocidad angular, sí, porque de pronto puede cambiar su velocidad, puede cambiar su velocidad lineal, podría cambiar su altura, podría cambiar su posición en X, podría cambiar su posición en Y. Entonces, todos esos valores que puede cambiar un avión se le conoce como salida. Esas salidas, estamos viendo aquí, bueno, sí, pueden ser muchas, mis. Por eso a veces un modelo no necesariamente es la relación de entrada y una salida. Ese montón de salidas normalmente son captadas por algo que se le conoce como sensores. ¿Sí? Sensores, bueno, sensores o transductores, de lo que quieran, ¿no? Los sensores básicamente lo que hacen es convertir una señal física en una señal de voltaje. Pero resulta ser que estos sensores toman cada cierto tiempo.
Y obviamente voy a tener la salida de todas estas señales, ¿no? Entonces, ¿qué me ayudan a hacer esos sensores? Me ayudan a pasar una señal análoga o una señal en tiempo continuo a una señal digital o también llamada discreta. Entonces, dentro de un avión, a pesar que es un sistema de pronto continuo, a través de un sensor yo podría ya tener, por ejemplo, el phi, estoy poniendo, ¿no? Phi de n, es decir, una secuencia de valores que me representen un ángulo, una secuencia de valores de un z de n, una secuencia de valores que me diga cómo varía la altura cada cierto tiempo. Puede ser cada segundo, cada un milisegundo, cada 2 minutos, lo que sea, ¿no? Y así para todas las variables que están viendo acá arriba. Yo podría tener eso. Entonces, este dispositivo básicamente lo que hace es pasar un sistema continuo a un sistema discreto, que suele ser muy común. Por eso los modelos, como les digo, no es necesariamente la relación entre una entrada y una salida, puede ser muchas entradas y muchas salidas. Ahora, lo mismo va a pasar acá. Aquí yo voy a tener, antes de que el avión pueda moverse, yo voy a tener algo que se le conoce como actuadores. Voy a ponerle, ¿no? Actuadores. En este caso, pues son actuadores, ¿no? Esos actuadores van a mandar señales a las entradas de un sistema. Esto estoy poniendo como ejemplo, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? ¿Qué significa un actuador? Básicamente puede ser un motor. Los motores normalmente son los que dan movimiento, los que abren válvulas, los que generan movimiento para que una hélice se mueva, sea motor eléctrico, sea motor de combustión, sea cualquier tipo de motor. Si es que se mueve, de alguna forma va a generar algún tipo de reacción. En este caso, si se mueve a alta velocidad, me va a servir como una turbina que va a hacer que la hélice se mueva. Entonces, normalmente, estas señales deben ingresar de forma continua, es decir, eh, es única. Estos actuadores lo que van a hacer básicamente es tomar mi señal digital y convertirla en una señal analógica. ¿Por qué? Porque al avión tengo que mandarle señales continuas, ¿sí? Al avión tengo que enviarle señales continuas. Por ejemplo, a un motor. Yo a un motor tengo que estarle dando continuamente niveles de voltaje. Si ustedes no le dan niveles de voltaje a un motor, si es que es motor eléctrico, el motor se apaga. Entonces acá va a pasar lo mismo para que el motor de combustión, la gasolina debe ser constante, el motor debe estar moviéndose siempre, entonces debe ser señal continua, no puedo mandar señales discretas. Si ustedes mandan una señal discreta a un motor, lo que va a pasar es que no se va a mover, porque mandarle pulsos no le mueve a un motor, lo que le mueve es que las señales de voltaje sean continuas, si es que es de voltaje, o suministro de inyección de gasolina, si es que quieren que la gasolina por combustión mueva un avión, si es que es a combustión de gasolina, ¿no? Que suele ser lo más normal. En combustión en aviones grandes, ¿no? Los comerciales. Entonces, así funciona. Entonces, decir que en sí las listas de entradas, en cambio, podrían venir. Aquí le voy a poner como, yo qué sé, vamos a poner como voltaje de un motor, ¿ya? Ese voltaje del motor, miren, también es de N. ¿Por qué? Porque esto me envía el computador. Entonces puede ser un voltaje de un motor, yo que sé, voltaje de una turbina, pero sigue siendo en N porque es discreto. Pasa por el actuador y acá ya se vuelve voltaje del motor, pero ya se volvería en tiempo, ¿no? Ya es continuo. De alguna forma, desde un punto de vista de aplicación real, suele ser muy común que un sistema haya puesto toda la parte de actuadores, toda la parte de sensores, se vea como un sistema discreto, como un H de N, ¿no? Pero normalmente un sistema normalito es continuo, ¿sí? Entonces, ¿por qué tengo que hacer el discreto? Porque básicamente existen computadores. Es decir, acá habrá un computador o un microcontrolador que mande señales, que se mide a través de los sensores y hace que el avión funcione, ¿no? Más o menos para que le veas desde el punto de vista de aplicación, ¿para qué nos podría servir eso? Sí, pero nosotros vamos a tomar en cuenta o vamos a decir, bueno, vamos a asumir que en este caso los sistemas son discretos, ¿no? Vamos a asumir que son discretos, pero como les digo, no son discretos. ¿Sí? Los sistemas son continuos, pero yo necesito de alguna forma poderlos controlar. Entonces, de ahí nace la necesidad de poderlos controlar desde un dispositivo electrónico, un computador de alta velocidad, lo que sea, ¿no? Nace por eso, básicamente, para que tengan una idea por qué nos sirve conocer los sistemas discretos.
Y básicamente para poderlos controlar a través de una computadora. Pero nos vamos a quedar con la primera idea, ¿no? Una entrada, una salida. Cuando entra una señal delta, sale una señal HDN, y cuando entra un XDN, sale una señal YDN. Sí, hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, para yo poder trabajar o para yo poder encontrar de alguna forma esta señal XDN, yo tengo un montón de formas de hacer. Si yo para poder encontrar, por ejemplo, cuál es el comportamiento del sistema, es decir, cómo se comporta un sistema. Es un sistema no lineal, sistema lineal, es un sistema estable, un sistema inestable, es causal, no causal. Yo debo definir esas cosas en tiempo discreto, ¿no? Entonces, normalmente yo podría clasificar a muchos de esos sistemas sea en continuo o en discreto, ¿no? Por ejemplo, puede haber una clasificación que sea un sistema causal, que esto suele ser muy común. Los sistemas causales son muy comunes, ¿no? Y eso básicamente se da si su salida, en este caso, por ejemplo, en el caso del avión, si su nivel de posición, yo que sé, su altura, si su altura en el momento presente, cuando está volando, por ejemplo, depende de los valores de entrada y o valores pasados de la entrada. Entonces, esto tiene mucho sentido físico. Y si yo, por ejemplo, le tomé al avión y el avión empezó a volar, obviamente voló porque yo inicialmente le di una entrada y sigue continuamente volando porque esa entrada se sigue manteniendo, ¿sí? Entonces tiene un sentido, es decir, esto es físico, y que los sistemas causales son sistemas reales, sistemas físicos reales que se pueden aplicar. Sí, y eso pasa porque yo no puedo, o sea, un avión no se puede mover si es que yo no encendí la turbina. Entonces, imagínense, o sea, no se puede. Pues no puede depender de algo futuro. ¿Sí? Entonces, imagínense un motor que yo diga, de aquí en una hora le voy a prender. Entonces, yo estoy diciendo, sí, de aquí en una hora le prenden un valor futuro. Pero el motor no se puede prender antes de la hora si supuestamente después de una hora le voy a prender. Sería algo que no tiene lógica. Entonces, los sistemas causales como tal son sistemas que son reales, son aplicados, ¿no? Es decir, cualquier sistema de la vida real, de una aplicación física, una aplicación real, es un sistema causal. Pero para, por ejemplo, muchos análisis, un sistema no causal, que eso lo estudiamos mucho, amigo. Un sistema no causal es el que lo estudiamos a cada momento. Para análisis se utiliza, pero normalmente en las aplicaciones no se utiliza. Ejemplo, digamos que un y de n es igual a un x de menos n, el transpositor. El transpositor es un sistema no causal, porque lo que estamos haciendo es que le cambiamos el eje de tiempo a un sistema, y eso no tiene sentido. O sea, yo no puedo ir en el pasado, yo no podía regresar en el pasado a un sistema, siempre me estoy moviendo hacia el futuro. Entonces, esto del transpositor es un sistema no causal. Es algo que no van a tener en un sistema real, pero para muchos análisis esto me sirve, por ejemplo, para hacer la convolución. Entonces, a veces no es práctico, pero es útil para los análisis, ¿sí? Eso siempre es bueno saber, ¿no? Que puede ser útil para un análisis, para determinar cierto comportamiento, y que es útil ya en la parte práctica, ¿no? Cómo se le puede aplicar. Algo que también resulta interesante conocer es sobre los sistemas lineales que habíamos estudiado, ¿no? Pero vamos a saber qué es un sistema lineal. Un sistema lineal eh, resulta muy útil para hacer de pronto podría hacer muchos análisis, ¿no? Y de hecho nosotros, bueno, de hecho ustedes también, en todos sus estudios de ingeniería, solo van a trabajar con sistemas lineales, no trabajan con sistemas no lineales. Es posible que de pronto en las últimas materias o de pronto en su tesis podrían trabajar con sistemas no lineales, pero normalmente les van a dar todo sobre sistemas lineales. ¿Por qué? Porque los análisis son mucho más simples y de pronto pueden ser mucho más prácticos también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe cumplir un sistema lineal? Primero es la adición. ¿Qué significa esto? Imagínense que yo le paso a una señal por un proceso, ¿no? Es decir, una señal cualquiera va a atravesarse por un proceso H. Esta señal le vamos a llamar X1. Y el momento que yo ingreso un X1 por un proceso, voy a obtener una señal de salida, que le vamos a llamar Y1. Se llama Y1. Yo tengo una señal. Imagínense en la de arriba, en la figurita que está en verde,
Yo pongo un x de n y obtengo, bueno, un x de 1, le paso a través de h y obtengo un y de 1, que es eso, ¿no? Y es justamente lo que escribí ahí. Pero eventualmente también podría tener otra señal. Es decir, yo podría tener una señal que sea h de 2 y de 2. Yo tengo dos señales y si es que el sistema lineal cumple con la adición, básicamente yo podría decir que si ahora hago que las dos señales pasen a través del proceso x1 más x2, yo puedo decir que eso es igual a sumar la primera entrada, perdón, la primera salida, más la segunda salida, más la segunda salida. Esto suele ser muy común en muchos operadores, ¿sí? No se olviden que el H es un proceso, ¿no? Bueno, perdón, un sistema. Pero normalmente ese sistema está compuesto por ecuaciones diferenciales para su análisis matemático, ¿no? Ecuaciones diferenciales, y una ecuación diferencial tienen integrales y tienen derivadas. Entonces es muy común que ustedes tienen la derivada de una suma, y es la suma de las derivadas. Es más o menos para que vayan viendo qué significa eso, ¿no? Sino que h representa algo como que más grande, que puede ser no una derivada ni una integral, puede ser algo que mezcle derivadas, que mezcle integrales, que mezcle multiplicaciones, que tenga mucho más, ¿no? Sino que h significa como un proceso en sí en general. Entonces yo tengo que una entrada obtengo una salida y luego tengo dos entradas sumadas, eso es igual a sumar las dos salidas, ¿no? Eso se les llama, bueno, es una propiedad de adición. La otra propiedad que también resulta interesante es la homogeneidad, ¿no? Igual, cumplen muchos operadores, como la derivada y la integral, ¿no? Homogeneidad. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Que básicamente yo podría multiplicar a una entrada por una constante y la constante puede salir del operador. No se olviden cuando digo operadores del sistema, porque yo no sé qué forma tenía el sistema, pero cuando le llamo operador significa que puede ser puede realizar cualquier operación, no solamente sumas ni multiplicación, puede ser normalmente derivada de integral. ¿Por qué? Porque así está compuesto los sistemas, ¿no? Los procesos pueden ser definidos por derivadas de integrales, ¿no? Porque tienen leyes de Newton, leyes de la termodinámica y en todo eso tienen ecuaciones, ¿sí? Desde el punto de vista más sencillo, porque también puede haber ecuaciones no lineales o ecuaciones de pronto que pueden ser derivadas parciales, ¿no? Pero al final funciona de la misma manera, ¿no? Ahora, entonces tengo, por ejemplo, que yo un proceso, perdón, un operador o un sistema al cual estoy ingresando una señal y esa señal puede ser amplificada o atenuada, multiplicado por un valor donde es una entrada, una constante, ¿no? Yo puedo decir que la constante sale, simplemente multiplico por la salida, es decir, la constante no afecta en el operador, puede salir. Eso es muy común y esto puede ser para cualquier entrada, ¿no? No importa cuál sea x de uno impulso, x de uno paso, rampa, lo que sea. Sí, entonces esto es muy común, por ejemplo, en las derivadas. Y en la derivada, por ejemplo, de a por x al cuadrado. El a puede ser de la derivada y simplemente sacan la derivada de x al cuadrado. Lo mismo pasa en las integrales. Si la integral tiene el integral de a x, el a puede salir del integral. Entonces, esto suele ocurrir casi en todas las operaciones que tengan que ver con derivadas integrales. Y como h normalmente tiene derivadas de integrales, entonces no hay mucho inconveniente. Suelen ser la mayor cantidad de sistemas, ¿no? Ahora, si un sistema cumple, o si cumple esto, ¿no? La adición y cumple la homogeneidad, que dice que el sistema es lineal. ¿Sí? Lineal. O de forma general, lo que vimos de sistemas continuos, yo tengo, esto sería de forma general, ¿no? Tengo un alfa, y acá tengo un beta, también se le puede unir en un rómulo, ¿no? Es igual a lambda veces la salida y rho veces la segunda salida. Este vendría a ser como la versión generalizada de la homogeneidad y la adición, ¿no? Entonces, si un sistema cumple esto, se dice que el sistema es lineal. Y esto es muy importante porque vamos a ver que para hacer la convolución, sobre sirven para sistemas lineales, ¿no? Ahora, también es estudiar algo que son los sistemas invariantes. Es un sistema invariante en el tiempo.
Un sistema invariante en el tiempo, bueno, tenía que ver con los desplazamientos, ¿no? Si un desplazamiento de tiempo, en el tiempo de la señal, bueno, puede ser cualquier señal, ¿no? En este caso, la señal de entrada puede ser cualquier señal, de la señal de entrada causa el mismo desplazamiento en la señal de salida. Vamos a ver qué representa esto, ¿no? Esto suele ser muy útil. Entonces, imaginemos que yo tengo una señal a la cual ingreso desplazada, ¿no? Entonces voy a poner un H de una señal desplazada, que puede ser X de n menos K, ¿no? Menos K. Normalmente le pongo menos porque normalmente suele estar en atraso, ¿no? Más que en adelanto, no tendría un sentido físico como tal. Pero bueno, sería Y de la misma atraso, ¿no? Y va a aparecer en ese tiempo, ¿sí? Entonces, si yo le tomo para cualquier desplazamiento de tiempo, la salida también tiene que estar en el mismo desplazamiento de tiempo. Esto resulta interesante, aunque en muchos casos podría resultar que no es cierto. Les había dicho, por ejemplo, en el caso del avión. En el caso de un avión, cuando ustedes vuelan, unos 12 horas, por decirles, ya van de continente en continente, normalmente lo que van a perder en el tiempo, en función del tiempo, es la masa. Entonces hay una señal que ustedes, por ejemplo, tratan de calcular los valores de la masa en diferentes tiempos, la masa va a ir cambiando con el tiempo. Pues no sé, esa función de ahí, esa igualdad no se cumple. ¿Por qué? Porque la masa va cambiando constantemente conforme eh, pierde en este caso la parte del combustible, entonces la masa cambia. Yo no puedo garantizar que esa señal no dependa del tiempo. Lo más probable es que la masa dependa del tiempo. ¿Por qué? Porque la masa del avión cambia, va disminuyendo conforme va avanzando hasta llegar a su destino. Entonces eso no cumple. Entonces ese proceso, ese sistema sería invariante en el tiempo. Otros sistemas de invariantes en el tiempo, eh, bueno, que no cumplen esto, que serían variantes en el tiempo, la verdad, son normalmente por el desgaste. Entonces, cualquier sistema mecánico que de alguna forma se desgasta porque es mecánico, también pierde sus propiedades con respecto al tiempo. Imagínense en una banda transportadora en donde ustedes están llevando botellas, ¿no? En un proceso, digamos, de producción para llenado de algún tipo de bebida. Se está desplazando. Conforme se va desplazando, ese motor que está moviendo la banda transportadora va a funcionar a una velocidad constante normalmente. Pero conforme el motor trabaja 1 año, 2 años, 3 años, lo que sea, los ejes del motor se van desgastando. Por ende, la velocidad del motor va a cambiar. ¿Por qué? Por el desgaste, por la fricción, va perdiendo la fricción, va teniendo problemas de desgaste por el uso. Y eso hace que el motor ya no tenga las mismas propiedades de antes. Si ven que conforme fue avanzando el tiempo, puede ir perdiendo ciertas propiedades de un dispositivo, en este caso mecánico. Eso hace que muchos sistemas sean variantes con el tiempo. Pero si es que yo le doy un buen mantenimiento a un motor cada cierto tiempo que me indique el fabricante, lo más normal es que eso no se note. Entonces, a pesar de que muchos sistemas, desde el punto de vista práctico, son variantes en el tiempo, desde el punto de vista de análisis, son invariantes en el tiempo. ¿Por qué? Porque no se va a notar ese cambio, por ejemplo, una fricción que varía en pocas décimas o milésimas numéricamente hablando, no se ve afectado el sistema como tal. Y si yo le doy un buen mantenimiento, básicamente va a estar siempre dentro de parámetros, que eso es muy normal en una industria. En una industria, para que un proceso salga bien, una bebida, algún tipo de alimento, siempre los hornos tienen que estar a la misma temperatura. Entonces, todo eso hace que siempre yo esté dando mantenimientos. Eso hace que siempre sea un proceso muy regulado. Y eso hace que los sistemas también se vuelvan invariantes en el tiempo. Si no, imagínense ustedes de una bebida, que cada vez que tomen, cada vez que van a comprar una bebida, dependiendo del lote de producción, tenga diferente sabor. ¿Por qué? Porque algún dispositivo cambia con el tiempo. Eso no pasa, normalmente suele estar dentro de valores ya establecidos, ¿no? Eso es gracias a la invariancia en el tiempo de muchos sistemas. Esto desde el punto de vista práctico, ¿no? Del punto de vista matemático es esto, que si yo pongo una entrada que varía en el tiempo, su salida tiene que tener la misma variación, ¿sí? Entonces los parámetros de momento se mantienen constantes. Como les digo, esto suele ser desde el punto de vista práctico sí funciona, ¿no?
Desde el punto de vista real, no necesariamente, porque hay desgastes que no consideramos en el tiempo, ¿no? Y, bueno, caes entero. Y les digo esto porque desde el punto de vista práctico, me gusta hablar siempre desde el punto de vista práctico, porque es con lo que ustedes se pueden poder encontrar luego, ¿no? Si ahora un sistema cumple que es lineal, o sea, si un sistema es lineal, y de paso es invariante en el tiempo, dice que es un sistema LTI, esto igual lo vimos en tiempo continuo, ¿sí? Pues por eso estudiamos esto, bueno, por eso les explico esto, ¿no? Que un sistema debe ser lineal y debe ser invariante para que sea LTI. Entonces, obviamente, hemos hecho un montón de trámites solo para decir que un sistema es de LTI. ¿Y por qué hago que un sistema sea LTI? Porque con eso puedo hacer la convolución. Si un sistema no es de LTI, yo no puedo hacer la convolución. Eso ya lo analizamos en tiempo continuo y lo mismo va a pasar en tiempo discreto. Es decir, la convolución solo me sirve para hacer, eh, sí, para sistemas de LTI que sean lineales e invariantes en el tiempo. Y muchos de los análisis que ustedes hagan cuando tomen la siguiente asignatura, siempre el profesor les va a decir este sistema es de LTI. Siempre, siempre, les va a dar como condición. Si es que no es de LTI, hay muchas cosas que ustedes no pueden hacer, como la propiedad de homogeneidad, y normalmente eso cumplen. Si ustedes van a aplicar, por ejemplo, Laplace, van a aplicar Fourier, van a aplicar todo eso, debe cumplir que el sistema sea lineal e invariante. Si no, no pueden aplicar muchos conceptos. Por eso es que necesitamos que sea LTI. Lo raro es que no todo es, nada es lineal y nada es invariante en el tiempo, ¿sí? Sino que desde el punto de vista práctico sí lo podemos considerar lineal en ciertos aspectos. Por ejemplo, si un avión se va desplazando a la misma altura, no cambia su ángulo, no cambia su posición respecto a la Z, no cambia su ángulo, se puede decir que el sistema se comporta de manera lineal. Entonces, en ciertos puntos de operación, muchos sistemas son lineales. Es por eso que se puede considerar, ¿no? Y ahí viene la parte de la aplicación práctica como tal, ¿no? Pero como les digo, esto básicamente hicimos para, eh, de alguna forma, poder decir que puedo hacer la parte de la convolución, pero de ahí, como les digo, los sistemas son de naturaleza no lineal y son variantes con el tiempo. Eh, Después, bueno, igual ustedes en siguientes asignaturas van a estudiar algo que se llama identificación de sistemas, en donde ya no me importa que esté más CLT y simplemente con datos de entrada y salida yo puedo reconstruir el funcionamiento de mi sistema, ¿no? Pero bueno, esos son otros aspectos. Entonces sería en cuanto a la parte de sistemas, ¿no? Sistemas en tiempo discreto. Entonces, ¿qué quiero que se queden aquí? Los sistemas normalmente suelen ser continuos. Entonces yo de alguna forma debo pasar un sistema continuo a una representación discreta. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista discreto yo puedo controlar. ¿Por qué necesito controlar? Porque todo se maneja a través de un computador. Si todo se maneja a través de un computador, necesariamente tiene que estar en tiempo discreto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los computadores toman datos cada cierto tiempo. Entonces, cualquier cosa que usted vaya a meter a un computador, a un celular, ahora hasta los relojes digitales, todo lo que tenga que ver con digitales, con algo de microcontroladores, de tecnología de ese tipo, siempre van a ser sistemas discretos. O sea, no nos podemos librar, ¿no? Por eso los estudiamos. Y dentro de esos sistemas yo puedo decir algunas características, ¿no? Que sea causal, que sea lineal, que cumplan la propiedad de adición y homogeneidad, quiere decir que sean lineales, y que además de eso sean invariantes en el tiempo. Y eso hace que los sistemas se vuelvan LTI, y normalmente todos van a ser a base de sistemas de LTI. Sí, y vamos a ver, bueno, eso vimos en tiempo continuo, y él explicaba por qué tiene que ser sistemas de LTI, ¿no? Esto solo es por una demostración de la convolución, ¿no? Y bueno, hasta ahí vamos a hacer, les hice, les voy a subir un taller para que hagan, realmente es muy, muy simplecito, lo que quiero que practiquen para el día miércoles ya ingresar a la parte de convolución, que si me demora un poquito más de una hora, y la convolución en tiempo discreto suele ser un poco más sencilla. Ahorita les voy a subir al aula virtual voy a subir, déjenme aquí, para hacer un taller. El taller es bien facilito, ¿no? Sino que quiero que vayan practicando para, bueno, cuando tengan la prueba, ¿no? Entonces, normalmente la segundo bimestre es un poco más, no es tan complicado como el primer. Primero, de pronto en tiempo suele ser un poco más tedioso por los cálculos, por las integrales. Aquí de pronto lo tedioso es la convergencia de series.
esta es la siguiente, hemos de ver convergencia de serie. Ahí, con eso ya pueden resolver cualquier convergencia, cualquier análisis de convolución. Puede ser mucho más sencillito. Entonces les voy a poner en talleres, por favor, vamos a talleres, y les voy a subir ahorita, ¿ya? Y lo presentamos, ¿no? Hoy, acá. Ya les voy a subir, no me olvidé de subirles a ustedes. Por favor, ya les indico y ya me avisan si ya logran verle, ¿ya? Denme un cinquito nomás. Le vamos a llamar, es taller 2, ¿no? Tiene que ver con operación de señales. Ya les configuro, denme un cinquito. Y le voy a subir. Y acá. Ya. Ya. Ya, me confirma si logran ver el taller, por favor. Se llama taller número 2, ¿no? Sí se ve, profe. Ya. Les voy a subir igual los conceptos. Está en el Teams, les subí la clase de operación de sistemas, operaciones y manipulación de sistemas de señales discretos, ¿no? Les voy a subir la primera parte que era conceptos de señales básicas para que nos hicimos el ejercicio último para que lo tengan, ¿no? Denme un chiquito y lo subí. El otro ya le subí, ¿no? La segunda. Pero, entonces, voy a subir al Teams. ¿Sí? Entonces, voy a subir ahí en el Teams, en la carpeta 4. Voy a subir el que dice concepto de señales básicas, ¿no? Me confirman si ya le ven, que deben estar dos archivos. Bueno, el uno está cargándose ahorita. Hay uno que dice operaciones y señales discretas y otro que dice conceptos y señales básicas. Me confirman igual si le pueden abrir. Y creo que se abre. Me confirman por favor si ven el material en Teams. En la carpeta 4, ¿no? Sí, profe. Ya. Entonces, hagamos el taller, le suben igual a la parte de ahí de los talleres, y si ya terminan, ya pueden retirarse, nos veríamos la siguiente clase. Si tienen alguna duda, me escriben, ¿ya? Me preguntan por aquí. El ejercicio es bien simple, quiero que vayan entendiendo, le vayan haciendo para que puedan entender esto, ¿no? La prueba va a ser algo similar, les pondré una señal, haré una multiplicación, una suma, lo que sea, más la parte de la convolución. Bueno, la convolución, por digo, es mucho más sencilla en tiempo discreto, ¿no? De pronto un poquito más larga, pero es mucho más sencilla. Cualquier duda me escriben, ¿ya? Y si ya terminan, lo van subiendo. Igual, si de pronto no alcanza en este tiempo, está configurado para que puedan subir hasta las 12, ¿no? A ver si hasta las 12 le puse. Y hasta las 12 pueden subir en el caso de que no termine. Lo importante es que vayan haciendo y lo entiendan, ¿no? Cualquier cosa me consultan por
Profe, Y dime, una consulta. En el que dice x3n, o sea, el análisis que habría que hacer es que, por ejemplo, cuando n vale 1, sería 3 por 1, 3. Entonces, en 3, la señal vale 3. Entonces, dibujo 3 en 1, ¿verdad? claro, o sea, lo que tienes que hacer cuenta es que si te tienes una señal y te dicen 3n, la señal 3n va a tomar las muestras cada 3. Empieza en 0, luego en 3, en 6, bueno, y también la parte negativa, ¿no? Menos 3, menos 6, menos 9. Pero obviamente, por ejemplo, el 0 es 0 para los dos, pero el n1 del 3n sería el 3 del xn. El uno se mueve cada 3, el otro se mueve cada uno. Pero los valores de n siguen siendo 1, 2, 3. Es como que tomaras muestras cada 3. No sé si le cachas la idea. Sí, profe. Entonces solo habría una muestra porque solo hay en 3. En 6 ya hay 0 y no hay nada Claro, más tampoco. sí. Ah, ya. Básicamente Listo, eso gracias, pasa profe. cuando se pierde información. Ya lo entendí. Gracias, profe.
Inge, una pregunta. En Sí, el dime. literal de, el literal No te escuché bien, dime. menos n, entonces, ¿ahí me escuchan? Ahí sí te escucho. Ya, para el literal de a lo que le hace el menos n y luego le suma el uno, estaría yéndose para la derecha, ¿verdad? Porque usted nos había explicado que cuando le inviertes el eje del t, ahora lo que está en atraso se vuelve en adelanto. ¿Sí está bien Claro. eso? Sí, lo que pasa es que como, o sea, si es que fuera n más uno, aparecería antes, ¿no es cierto? Es decir, se desplazaría hacia la izquierda. Pero como es menos n más uno, le haces primero el menos n y luego le desplazas todo más uno hacia la derecha. Ya, Eso es lo que me indica. gracias, Sí, Inge. ya.
Profe, Sí, dime. me queda un poco de duda sobre el 3N. Ya, ¿en qué parte estamos? O sea, le entendí que en el primero se multiplica por 3 y es el único que está en el rango, ¿verdad? Mira, lo que pasa es que haz cuenta que la señal que tienes de x de n le toma, bueno, el cero, porque al final el n cuando el n vale cero, 3 por cero se vale cero, ¿cierto? Entonces, para el x de 3n, debes tomar desde el cero y los múltiplos de 3. Es decir, el 3, el 6, el 9, el 12. En este caso solo hay hasta 4. Entonces, en el x de 3n, para el n igual a 1, le toma el 3, pero en el x de n. Es decir, tengo que compartir acá para que le dejen un. No tienes que compartir la pantalla. Ahí le vemos más. La idea es que vas a tomar los múltiplos de 3, es como que trataras de mostrar la señal cada 3 tiempos de muestreo. Déjame ya te comparto. Ya, ya. Si le ves ahí la señal, Sí, profe. ese es de x de n, ¿cierto? La idea es que yo ahora voy a tomar el n, pero ya no es de n, sino que ahora es de x de 3n. Voy a tomar cada 3 muestras un valor, o el que corresponde en ese caso al de los múltiplos del 3, ¿no? Tengo la señal. Igual este n igual va a ser 0, 1, 2, sucesivamente, ¿no? O sea, cualquier valor. Tampoco no tantos, porque como ves ahí no va máximo hasta 4. Acá igual menos uno, el que sea. Entonces, si yo digo que voy a tomar las muestras cada 3. Por ejemplo, el primer valor para n igual a 0 sería el primero el x de 0. Entonces aquí el x de 0 sería. Yo le busco en x de n a cuál corresponde el x de 0 y es 0. Entonces para el primer elemento vale 0. Luego para el n igual a 1 ya voy cogiendo los múltiplos de 3. En este caso n igual a 1 significa que aquí el n va a ser 1, ¿no? Pero acá en cambio va a ser el n igual a 3. Le veo acá, el 3 sería el 3, 1, 2, 3. Para el n igual a 2, el n2 significa este 2, ¿no? Pero acá significaría el n igual a 6, que vendría a ser este valor de 0. Aquí sería 0. Y bueno, y luego sería 0, porque ya no tiene más 2. No sé si está un poquito más claro. Sí, profe, muchas gracias. Oye, si fuera más grande, tomaría del 3, luego el 6. Digamos, voy a poner aquí. Digamos que el 3, aquí sea de 4. Ese es del de 6, entonces aquí en el 2 vendría a ser el. No, ¿verdad? Si fuera el caso que hubiera un 6, ¿no? Pues acá se sigue moviendo 1, 2, acá se mueve 1, 2, 3, 4. Acá coges los de que sean el 0, el 3, el 6, el 9, lo que sea. Creo que ahí está un poquito más claro, ¿cierto? Sí, profe, yo lo entendí. Ya. Mm.
Inge, ¿con qué nombre se guarda el archivo? Nombre punto apellido punto T2. Eso, porfa, así le guardan. Ya terminaron, ya pueden retirar esto. Nombre, punto apellido, punto T2, para hacer que del taller 2.